Evangelio de Juan capítulo 9. Y mientras Jesús pasaba, vio a un hombre que había sido ciego de nacimiento. Y sus discípulos le preguntaron: «Maestro, ¿quién pecó, este hombre o sus padres, para que haya nacido ciego?» Jesús respondió: «Ni este hombre pecó, ni sus padres, sino para que se manifiesten en él las obras de Dios. Debo hacer las obras del que me envió, mientras es de día. Llega la noche en que nadie puede trabajar. Mientras yo esté en el mundo, soy la luz del mundo». Después de decir esto, escupió en el suelo, hizo barro con la saliva y untó los ojos del ciego con ese barro. Entonces le dijo: «Ve, lávate en la piscina de Siloé», que significa enviado. Y él se fue, se lavó y recobró la vista. Por lo tanto, los vecinos y aquellos que antes sabían que era ciego decían: «¿Acaso no es este el hombre que solía sentarse y mendigar?». Algunos decían: «Él es», y otros: «Se le parece». Pero él respondía: «Yo soy». Entonces le preguntaron: «¿Cómo te fueron abiertos los ojos?». Él respondió: «Un hombre llamado Jesús hizo barro, me untó los ojos y me dijo: ve a la piscina de Siloé y lávate. Yo fui, me lavé y recobré la vista». Luego le preguntaron: «¿Dónde está él?». Y él contestó: «No lo sé». Por ello llevaron al hombre ciego ante los fariseos. Y sucedió que era sábado cuando Jesús hizo el barro y le abrió los ojos. Entonces nuevamente los fariseos le preguntaron cómo había recuperado la vista. Él les dijo: «Puso barro en mis ojos, me lavé y ahora veo». Algunos de los fariseos decían: «Este hombre no es de Dios porque no guarda el sábado». Otros decían: «¿Cómo puede un pecador hacer tales milagros?». Y hubo división entre ellos. Le preguntaron nuevamente al ciego: «¿Qué dices de él que te abrió los ojos?». Y él respondió: «Él es un profeta». Sin embargo, los judíos no creyeron que él, habiendo sido ciego, hubiese recobrado la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista. Y les preguntaron: «¿Es este tu hijo, a quien decís que nació ciego? ¿Cómo es que ahora ve?». Sus padres respondieron: «Sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero no sabemos por qué ahora ve, ni quién le abrió los ojos. Es mayor de edad, pregúntenle a él, él mismo os dirá». Estas palabras dijeron sus padres, porque temían a los judíos, pues ya habían acordado que si alguno confesaba que él era el Cristo, sería expulsado de la sinagoga. Por eso sus padres dijeron: «Es mayor de edad, pregúntenle a él». Volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: «Da gracias a Dios, sabemos que este hombre es un pecador». Él respondió: «No sé si él es pecador o no, pero lo que sí sé es que cuando yo era ciego, ahora veo». Entonces le preguntaron de nuevo: «¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos?». Él les contestó: «Ya se los he dicho, pero no me escucharon. ¿Por qué querrían oírlo otra vez? ¿Acaso también quieren ser sus discípulos?». Entonces lo insultaron diciendo: «Tú eres su discípulo, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Sabemos que Dios habló a Moisés. En cuanto a este hombre, no sabemos de dónde es». El hombre respondió y les dijo: «Lo maravilloso es que ustedes no saben de dónde es, pero él me abrió los ojos. Sabemos que Dios no oye a los pecadores, mas si alguno adora a Dios y hace su voluntad, él le oye. Desde que el mundo comenzó, ¿no se había oído que alguien abriera los ojos de un ciego de nacimiento? Si este hombre no fuera de Dios, no podrías tú hacer nada». Ellos respondieron: «Tú naciste en pecado, ¿acaso nos enseñas?». Y lo echaron fuera. Jesús oyó que lo habían echado fuera, y al encontrarlo le dijo: «¿Crees en el Hijo de Dios?». Él respondió: «¿Quién es, Señor, para que crea en él?». Entonces Jesús le dijo: «Tú lo has visto, él es quien te habla». Y él dijo: «Señor, creo», y lo adoró. Jesús dijo: «He venido a este mundo para juicio, para que los
que no ven puedan ver, y para que los que ven se hagan ciegos. Algunos de los fariseos que estaban con él oyeron estas palabras y le dijeron: ¿acaso también nosotros somos ciegos? Jesús les contestó: si ustedes fueran ciegos, no tendrían pecado, pero ahora que dicen ver, su pecado permanece. Ahora que has escuchado todo el capítulo, pongamos a prueba tu memoria con preguntas rápidas sobre los temas más importantes del capítulo. Para ello, identifica si cada enunciado es verdadero o falso. Pregunta 1. Los discípulos le preguntaron a Jesús si el hombre había nacido ciego por causa de su pecado o del pecado de sus padres. La respuesta está en el versículo 2. Respuesta: verdadero. Pregunta 2. Jesús curó al ciego usando agua del río Jordán para lavar sus ojos. La respuesta está en los versículos 6 y 7. Respuesta: falso. Respuesta correcta: Jesús usó barro, hecho con saliva, y le ordenó al hombre que se lavara en la piscina de Siloé. Pregunta 3. El nombre Siloé significa enviado, según lo explicado en el texto. La respuesta está en el versículo 7. Respuesta: verdadero. Pregunta 4. Los fariseos estuvieron de acuerdo unánimemente en que Jesús no podía ser un pecador porque realizó un milagro. La respuesta está en el versículo 16. Respuesta: falso. Respuesta correcta: hubo división entre los fariseos. Algunos decían que Jesús no era de Dios, mientras que otros se preguntaban cómo un pecador podría hacer milagros. Pregunta 5. Los padres del hombre sanado confirmaron a los fariseos que sabían quién había abierto los ojos de su hijo. La respuesta está en los versículos 20 y 21. Respuesta: falso. Respuesta correcta: los padres dijeron que no sabían quién había sanado a su hijo por miedo a ser expulsados de la sinagoga. Pregunta 6. El hombre sanado declaró ante los fariseos que Jesús era un profeta. La respuesta está en el versículo 17. Respuesta: verdadero. Pregunta 7. Jesús afirmó que vino al mundo para traer paz y no para juzgar. La respuesta está en el versículo 39. Respuesta: falso. Respuesta correcta: Jesús dijo: yo he venido a este mundo para juicio, para que los que no ven vean y los que ven se vuelvan ciegos. Acabas de escuchar un capítulo de la Biblia en la versión King James. Si te gustó el video, dale like, suscríbete al canal y compártelo. Ahora, mira el video sugerido con un nuevo capítulo de la Biblia.